A lo largo de los siglos, el tema de la ubicación del Jardín del Edén ha sido objeto de numerosos estudios teológicos y debates. Muchos estudiosos han intentado determinar la ubicación exacta del jardín en función de la información proporcionada en la Biblia y otras fuentes históricas y arqueológicas. Por ejemplo, algunos estudiosos han sugerido que el Jardín del Edén podría haber estado ubicado en el actual Irak, en la región de Mesopotamia, ya que la Biblia menciona la presencia del río Éufrates en el jardín. Otros han argumentado que el jardín podría haber estado ubicado en algún lugar en el actual Israel o en la península del Sinaí. Además, algunos estudiosos han propuesto que el Jardín del Edén podría haber sido una representación simbólica de la perfección y la armonía que existían en el mundo antes de la entrada del pecado y la caída de la humanidad, en lugar de un lugar físico real. Esta interpretación ha sido respaldada por algunos teólogos y líderes religiosos. En cualquier caso, la ubicación exacta del Jardín del Edén sigue siendo objeto de debate y especulación. A pesar de esto, la historia del Jardín del Edén ha tenido un impacto duradero en la cultura occidental y ha inspirado a muchas personas a reflexionar sobre la naturaleza de la creación y la relación entre la humanidad y Dios. La historia del Jardín del Edén se encuentra en el libro del Génesis en la Biblia. En Génesis 2, 8 al 15, se describe cómo Dios plantó un jardín en el este de Edén y colocó allí al primer hombre, Adán, para que lo cuidara. Entonces el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al este, y allí puso al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo crecer del suelo todo tipo de árboles hermosos para la vista y buenos para comer, entre los que estaba el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón, y es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es excelente. También hay allí resina y piedra de ónice. El nombre del segundo río es Gisón, y es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, y corre al este de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aunque la Biblia menciona la presencia de 4 ríos en el jardín, la ubicación exacta del jardín sigue siendo desconocida. Como se mencionó anteriormente, la ubicación del Jardín del Edén es un tema que ha sido objeto de mucha discusión y debate a lo largo de los siglos. Esto se debe en parte a que la Biblia no proporciona mucha información específica sobre su ubicación exacta, lo que ha llevado a muchas teorías y especulaciones sobre el tema. En general, los estudios teológicos sobre la ubicación del Jardín del Edén se han basado en varias fuentes de información, incluyendo la Biblia, la literatura antigua, la arqueología y la geografía. Como resultado, hay una gran variedad de teorías y opiniones sobre dónde podría haber estado ubicado el jardín. Una teoría comúnmente citada es que el Jardín del Edén estaba ubicado en la región de Mesopotamia, en lo que ahora es el actual Irak. Esto se debe en parte a la mención en la Biblia de los ríos Éufrates y Tigris, que fluyen a través de Mesopotamia. Además, algunos han señalado que la región de Mesopotamia fue el lugar de nacimiento de la civilización humana, lo que hace que sea una ubicación lógica para el Jardín del Edén. Sin embargo, hay muchas otras teorías sobre la ubicación del Jardín del Edén. Algunos estudiosos han argumentado que el jardín podría haber estado ubicado en algún lugar en el actual Israel o en la península del Sinaí. Otros han propuesto ubicaciones en Egipto, Turquía o incluso en la India. Además, como mencioné anteriormente, algunos teólogos han propuesto que el Jardín del Edén podría haber sido una representación simbólica de la perfección y la armonía que existían en el mundo antes de la entrada del pecado y la caída de la humanidad. Según esta interpretación, el jardín no habría sido un lugar físico real, sino más bien una alegoría de la creación divina. En su libro, The Lost History of Christianity, el historiador Philip Jenkins propone una interesante teoría sobre la ubicación del Jardín del Edén, sugiriendo que éste podría haber estado ubicado en Etiopía. Jenkins argumenta que la tradición etíope identifica al río Gión como uno de los 4 ríos que fluían desde el Jardín del Edén, Génesis 2, 13. Según Jenkins, la ubicación del río Gión en Etiopía, junto con otros factores geográficos y culturales, sugiere que esta podría ser la verdadera ubicación del Jardín del Edén. Jenkins también señala que la Iglesia Ortodoxa etíope ha mantenido durante mucho tiempo la creencia de que el Jardín del Edén estaba ubicado en Etiopía, lo que podría apoyar aún más esta teoría. Además, Jenkins argumenta que la tradición etíope también tiene una conexión interesante con la historia temprana del cristianismo.
Según Jenkins, la Iglesia Ortodoxa etíope es una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, y se originó en la época en que el cristianismo estaba comenzando a extenderse por todo el mundo conocido. Como resultado, Jenkins sugiere que la tradición etíope sobre la ubicación del Jardín del Edén podría tener raíces en las primeras comunidades cristianas que se establecieron en Etiopía. En resumen, la teoría propuesta por Jenkins sobre la ubicación del Jardín del Edén en Etiopía es una interesante y convincente teoría que ha sido respaldada por la tradición etíope y por ciertos factores geográficos y culturales. El arqueólogo británico David Roll ha propuesto una teoría interesante sobre la ubicación del Jardín del Edén, argumentando que éste podría haber estado ubicado en la ciudad de Tel Brak, en el actual Irak. Roll basa su teoría en la presencia de un jardín y un templo en el sitio, así como en la evidencia arqueológica que sugiere que Tel Brak fue una ciudad importante en la región en la que se desarrolló la historia del Jardín del Edén. Según Roll, el templo en Tel Brak podría haber sido el lugar donde se encontraba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, mencionados en Génesis 2:9. Además, Roll sugiere que el río Éufrates, que fluye por la región, podría haber sido uno de los 4 ríos que fluían desde el Jardín del Edén. Aunque la teoría de Roll sigue siendo objeto de debate y controversia, ha atraído la atención de muchos estudiosos y ha contribuido a la comprensión del misterio de la ubicación del Jardín del Edén. La presencia de un jardín y un templo en Tel Brak, así como la importancia histórica de la ciudad en la región, sugieren que ésta podría haber sido un lugar significativo en la historia del Jardín del Edén. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta y sigue siendo difícil determinar con certeza la verdadera ubicación del Jardín del Edén. El filósofo y teólogo francés Pierre Teilhard de Chardin también abordó el tema del Jardín del Edén desde una perspectiva simbólica en su obra, El fenómeno humano. En lugar de interpretar el Jardín del Edén como un lugar físico real, Teilhard de Chardin propuso que el jardín era una representación simbólica de la perfección y armonía que existían en el mundo antes de la entrada del pecado y la caída de la humanidad. Según Teilhard de Chardin, el Jardín del Edén es un símbolo de la unión perfecta entre Dios, la humanidad y la naturaleza. La entrada del pecado en el mundo rompió esa armonía y separó a la humanidad de Dios y de la naturaleza. En esta interpretación, la historia del Jardín del Edén no se trata tanto de un lugar físico como de una representación simbólica del estado de perfección y armonía que todos los seres humanos desean recuperar. En la obra de Teilhard de Chardin se observa un enfoque más espiritual y metafísico del Jardín del Edén. Según él, el jardín no está limitado a una ubicación geográfica o histórica específica, sino que representa un estado de conciencia en el que la humanidad vive en comunión con Dios y la naturaleza. En resumen, la interpretación del Jardín del Edén varía desde una ubicación geográfica específica hasta una representación simbólica de un estado de perfección y armonía. Cada interpretación nos ofrece una visión única y valiosa del simbolismo y significado detrás de esta historia bíblica icónica. Si te gustó este vídeo, dale me gusta y compártelo. Suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga, hasta un próximo vídeo.